Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan, que nos siguen a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Ricardo Ortega en nuestro segmento Que te conozcan a ti. Así que Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jorge. Muy bien, muy contento de saludarte, saludar a todos los que hoy nos hacen favor de escuchar. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy. Muchas gracias, te lo agradezco muchísimo. Y nuevamente me da mucho gusto el poder saludarles a todos en este segmento que se llama Que te conozcan a ti, a través de Busco en Ti Radio, en el que intentamos y hacemos lo que esté en nuestras manos para que podamos conocer cada día quién es Dios, conocerle más, conocerle mejor, porque una vez que le conocemos más y le conocemos mejor, nos damos cuenta que es muchísimo más fácil poder amarle y andar en sus caminos. Y hoy un tema que a veces para nosotros como creyentes es como que muy importante y es el cómo sé la voluntad de Dios para mi vida. Yo creo que es una de las preguntas que en ocasiones los creyentes nos hacemos con más frecuencia sobre cómo le puedo hacer para saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, qué es lo que Dios quiere que yo haga en una situación, en otra, qué decisión tomar, si este camino o el otro. Y a veces eso es justamente algo que a nosotros nos puede tener, a lo mejor la palabra no es agobiados, pero sí nos puede llegar un poco a preocupar para decir, ¿y qué tal que no estoy tomando la decisión correcta? ¿Qué tal que me equivoco? ¿Qué tal que no era eso lo que yo tenía que escoger y acabo echando a perder el plan de Dios para mi vida? Y entonces... Vamos a platicar hoy un rato en ese sentido, porque nos vamos a dar cuenta que es mucho más fácil de lo que pareciera el que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, aunque no necesariamente va a ser en la forma en la que nosotros conocemos, ¿vale? A ver, número uno, tenemos que partir de la base de que nosotros sabemos que Dios está esperando algo de nosotros a cada paso que nosotros damos. Es decir, Dios siempre tiene una expectativa para nosotros sobre lo que viene más adelante en nuestra vida. El problema en el que a veces tú y yo nos enfrentamos es que creemos que lo que tenemos es que tomar la decisión correcta. Y nos vamos a dar cuenta que con bastante frecuencia sí puede ser así, sobre todo en situaciones muy específicas. Por ejemplo, cuando Dios ya escribió algo en su palabra muy específico. Por ejemplo, oye, ¿será voluntad de Dios que yo diga una mentira? Bueno, ahí sabemos de antemano que la respuesta es no, porque Dios dejó un mandato en particular que es no mentirás. Pero hay muchas cosas en las que Dios no necesariamente deja un mandamiento como tal, ¿no? Por ejemplo, en ocasiones, oye, ¿qué voy a estudiar? ¿O qué deporte voy a practicar? O no sé, preguntas como esas, ¿no? Es que debo estudiar ingeniería o voy a estudiar administración. Debo practicar natación o me inclino por el atletismo, ¿no? Y entonces queremos empezar a conocer la voluntad de Dios en esos temas. Y la verdad es que en ocasiones es mucho más fácil de lo que parece. Insisto, cuando no necesariamente hay una instrucción de Dios, pero cuando hay una instrucción como tal, lo que nos toca a nosotros y la voluntad de Dios es que nos apeguemos a esa instrucción. Entonces, número uno, como punto de partida, si tú estás intentando entender o conocer la voluntad de Dios para algo en tu vida al día de hoy, lo primero que tienes que revisar es si para eso en particular que te estás preguntando hay algo escrito en la Biblia como tal para que si lo hay, te apegues a eso. Si no lo hay, insisto y tomo el ejemplo de qué deporte voy a practicar, qué carrera voy a estudiar, con cuál me voy a casar, cosas como esas, ahí sí es donde tenemos que buscar esa voluntad de Dios, ¿no? El problema que en ocasiones tenemos nosotros es que hemos llegado a pensar que la voluntad de Dios o conocer la voluntad de Dios va a ser algo que haga que nuestro corazón como que vibre de felicidad, como que todo nuestro cuerpo de repente se estremezca, que nos pongamos con la piel de gallina o todos chinitos, o que sintamos un estremecimiento de nuestro corazón, que digamos, wow, sin lugar a dudas.
esa es la voluntad de Dios. Y sabes, va a haber ocasiones en las que sí va a suceder así, en la que sí tú vas a sentir algo en tu corazón, en el que sí vas a poder sentir algo en tu cuerpo, como ponerte chinito, cosas como esas, y en el que tú vas a poder decir, wow, sí es la voluntad de Dios, ¿no? Pero va a haber muchas ocasiones también en las que no lo vas a sentir. No vas a sentir ni que tu corazón se estremece, ni que te dan ganas de llorar de felicidad por lo que acabas de entender, o tampoco que te pones chinito. No vas a sentir nada de eso. Y sin embargo, perfectamente puede ser la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no necesariamente va ligada de un tema de que tus emociones estén involucradas siempre. Recuerda, Dios no necesariamente va a involucrar a tus emociones. Dios te dio tus emociones. Dios quiere que uses tus emociones, pero no que dependas de las emociones. De hecho, una persona que depende de sus emociones en su vida diaria es una persona que está más cerca de requerir apoyo psicológico que una persona de ser confiable en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque los sentimientos cambian. Es más, pueden cambiar en un mes radicalmente. Por eso tenemos textos en la escritura, por ejemplo, tenemos Jeremías 17:9, un pasaje muy conocido para los que somos asidos en la escritura, que dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, tú y yo no podemos confiar algo como la voluntad de Dios a algo que la Biblia misma define que es engañoso, que es perverso. ¿Por qué? Porque nuestro corazón cambia. Y literalmente cambia de acuerdo a nuestros intereses, a nuestros deseos, a nuestros gustos y con frecuencia nuestros deseos, nuestros intereses o nuestros gustos van en contra de lo que Dios quisiera que nosotros hagamos. Para nosotros es más, por ejemplo, el pecado. El pecado es muy probable que mucho pecado nos cause placer. Oye, si yo sé que no tengo que comer algo, si yo sé que tengo el azúcar hasta el techo, sé que no tengo que comer pasteles, pero seguramente ofrece a un diabético un pastel y lo va a disfrutar, pero como loco, ¿no? Aunque esté haciendo mal, por ejemplo, ¿no? Entonces no podemos confiar necesariamente en eso. También Proverbios 28-26 nos habla al respecto. Nos dice, el que confía en su propio corazón es un necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Es decir, una cosa con frecuencia es caminar en sabiduría y otra cosa es estar caminando de acuerdo a nuestro corazón o nuestros sentimientos. Y nosotros como creyentes tenemos que aprender a separarlos. Ricardo, ¿estás diciendo que entonces yo no le debo hacer caso a mis sentimientos? No, no es eso lo que estoy diciendo. Dios nos dio sentimientos, Dios nos dio emociones a nosotros y tenemos que aprender a usarlas. De hecho, nosotros como creyentes no podemos ser empáticos con las personas si no fuera a través de nuestras emociones. ¿Por qué podemos emocionarnos con la gente cuando está contenta? A través de las emociones. ¿Por qué cuando vamos a un sepelio de alguien que amamos, tenemos la capacidad de condolernos con esa persona? Por las emociones, porque logramos sentir la tristeza y el dolor que hay en el corazón de esa persona y nos transmite ese dolor, esa tristeza, y por eso es que podemos abrazarlo y condolernos con esa persona. Oye, ¿por qué yo puedo brincar de alegría cuando mi amigo está feliz brincando de alegría? Porque me transmite el sentimiento de emoción, me transmite el sentimiento de felicidad y yo puedo unirme a su celebración. Es decir, tú y yo necesitamos de las emociones para poder ser empáticos, para poder relacionarnos con otras personas. Imagínate que tú no tuvieras la capacidad de tener emociones. Pues tú requerirías un apoyo psiquiátrico. De hecho, es una condición de las personas que tienen un desorden muy complicado, ¿no? Que no son capaces de sentir la emoción. ¿Sí me explicó? Entonces, significa que tú y yo las necesitamos, las usamos como Jesús las usó. Jesús lloró por su amigo Lázaro, Jesús lloró por Jerusalén, Jesús se alegró con sus amigos. ¿Por qué? Porque él usaba las emociones, pero no se dejaba gobernar ni permitía que éstas sean las que determinen el destino y los siguientes pasos, como tampoco tú y yo debemos hacerlo, ¿no? Entonces, algo que también resulta muy interesante para nosotros antes de abordar el tema de su voluntad es que la voluntad de Dios
no es una fórmula que tú y yo tengamos que seguir. Tú y yo estamos acostumbrados a que si voy a hacer hot cakes, la fórmula es saco la harina, saco la leche, saco los huevos y por cada número de tazas de harina son número tanto de huevos, número tanto de leche, lo revuelvo y ya quedaron los hot cakes, ¿no? Oye, si voy a hacer huevos, pues ya sé que por cada huevo es tantas rebanadas de jamón y tanto aceite para que quede rico. Entonces estamos acostumbrados en muchas cosas a manejarnos con fórmulas, a manejarnos con procedimientos, a manejarnos de esa manera y la voluntad de Dios no funciona con fórmulas. No hay una fórmula en la que yo te diga los 5 pasos, los 10 pasos, los 15 pasos. No hay una fórmula que funcione así, sino simplemente vamos a ver ahorita cómo funciona y te vas a dar cuenta que una vez que lo empiezas es mucho más fácil que una fórmula, justamente, ¿no? Y también a veces lo que nos complica a nosotros es que pensamos que la voluntad de Dios es que escojo entre la opción A o la opción B. ¿Cuál de las dos es la voluntad de Dios? Y nos vamos a dar cuenta que en algunas cosas la voluntad de Dios puede ser desde la A hasta la Z y cualquiera de ellas que podamos escoger va a estar bien porque Dios nos ha dado esa capacidad. Mira, tú ponte a pensar en algo. A estas alturas de todo lo que hemos repasado en esta cápsula de que te conozcan a ti, hay algo que yo creo que ya has empezado a entender de manera muy clara. Dios nos dio voluntad, Dios nos dio un cerebro y Dios no nos hubiera dado voluntad ni nos hubiera dado un cerebro si no quisiera que lo utilizáramos tú y yo. Claro, no estoy diciendo que por utilizarlo que nos olvidamos de Dios, hacemos lo que nos venga en gana y luego le decimos a Dios, Dios bendice esto que ya decidí sin considerarte. No, significa que aprendemos a sujetarlo, aprendemos a buscarlo, pero hacemos uso de nuestra voluntad y de nuestro cerebro para tomar decisiones. Y entonces, por eso, oye, hay cosas en las que tengo o no que mentir. Opción A, opción B. Pues no hay ni por qué ir a las opciones, no podemos mentir. Pero oye, ¿qué carrera voy a estudiar? Ingeniería, matemáticas, física, administración, contabilidad. A lo mejor todas ellas estaría bien si no hay un propósito de Dios en particular para eso. Oye, es que Dios tiene un propósito para toda mi vida en todo sentido. Sí, estoy de acuerdo, pero también Dios va a dejar que tú con frecuencia des pasos. Y si Dios en el camino tiene algo que arreglar, lo va a hacer, pero te va a dejar que tú tomes esas decisiones. Ahorita llegamos justamente a esa parte, ¿vale? Ahora, déjame, te empiezo a dar algunas citas para que veas hacia dónde va el tema de entender la voluntad de Dios, ¿vale? Nosotros tenemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 9, dice, fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, lo primero que tú y yo tenemos que entender es que tú y yo fuimos llamados antes que cualquier cosa, antes que decidir qué voy a estudiar, antes de decidir qué deporte voy a practicar, antes de decidir con quién me voy a casar, antes de decidir si me compro o no esa camisa, si me pongo o no esos calcetines, si me voy a comer o no el postre, antes de todo eso, tú y yo fuimos llamados a tener una relación con Dios. Es a lo primero a lo que fuimos llamados y esto es muy importante para que lo entendamos sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es decir, lo primero a lo que fuiste llamado es a tener una relación con Dios. La primera voluntad de Dios para tu vida es a que tú tengas una relación personal, una relación íntima, una relación consciente con Dios. Y entonces sí, hacer su voluntad va a resultar de una manera muy fácil y de una manera muy natural para todos nosotros, ¿no? Porque si tú te fijas en la Biblia y la has leído, insisto, alguna vez, te vas a dar cuenta que realmente no hay muchos textos que nos hablen de cómo hacer la voluntad de Dios. Hay muchos textos que sí nos dicen que debemos hacerlo, pero no nos dicen exactamente cómo hay que hacerlo. Insisto, número uno, porque no es una fórmula como tal, y dos,
porque de eso se trata, que tú y yo la vayamos descubriendo a cada paso a través de la relación que somos capaces de tener con Dios. De eso se trata, de que a cada paso vayamos alimentando nuestra relación con Dios para poder ir determinando la voluntad de Él para nuestras vidas. Y recuerda lo que hemos visto en muchas cápsulas anteriores, cómo yo puedo alimentar mi relación con Dios. Muy fácil, a través de mi oración, a través de la lectura de mi palabra, a través de llevar un diario de oración y a través de busca un lugar donde se lea la Biblia, donde se adore, donde se enseña la Biblia como está escrito y empieza a ir a ese lugar, permanece en ese lugar y seguramente Dios encontrará la forma de hacerte conocer su voluntad en tanto vayas avanzando en el conocimiento de Dios para con tu vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios es primeramente tener una relación contigo y que a través de esa relación contigo tú puedas ir conociendo su corazón, su carácter, quién es Él, para que luego entonces Él pueda guiarte a cada paso, que tú sepas cuál es el siguiente paso que tienes que dar. ¿Por qué? Porque has conocido su corazón, has conocido su carácter. ¿Y por qué lo has conocido? Porque has establecido una relación con Él. Entonces, el primer paso o la forma más importante es establece una relación con Él que alimentes todos los días para que puedas llegar entonces a conocer su voluntad. Ahora, hay alguna serie de errores que tú y yo podemos llegar a cometer. Déjame te comento tres. Creo que hay más, pero creo que estos son los más representativos para todos nosotros, ¿no? El primero es ser fatalista. Fatal no es necesariamente algo malo que tiene que suceder. Lo que pasa es que a veces la palabra fatal nosotros la identificamos con cosas malas. Fatal no es algo malo. Fatal es algo que tiene que suceder eventualmente. Ajá. Ahora, ¿qué significa esto? Que tú y yo a veces podemos llegar a pensar que la voluntad de Dios ya está dictaminada, lo que dijo Él que iba a suceder no me involucra a mí, haga o no haga, intente o no intente, busque o no busque, se va a hacer. Y la verdad es que no necesariamente es así. Claro que Dios tiene un gran plan maestro, que ese plan maestro va a suceder. Eso sí no tiene vuelta de esquina. Pero hay muchas otras cosas en las que lo que tú hagas sí podrá determinar hacia dónde sí o hacia dónde no. Entonces, no pienses que no importa lo que tú hagas, no importa lo que decidas, todo va a suceder sí, solo sí. No, tú tienes que tomar decisiones y tienes que avanzar. Lo segundo que sería un error también es que no te frustres. Dios en ocasiones, la voluntad que Él tiene para ti no es necesariamente la que tú quieres tener. Todo mundo quisiéramos ganar una lotería. Todo mundo quisiéramos encontrarnos en la calle o comprar el boleto que se va a ganar los millones de pesos o millones de dólares. Y esa es la voluntad de nosotros para nuestra vida. Bueno, no te frustres porque seguramente el 99.9 de la población nunca se lo va a ganar, solamente un punto uno. Y si tú eres como yo que ni compro boleto, pues como que dejo de pensar en que eso va a suceder, ¿verdad? Mejor le digo, Señor, si un día tú quieres, me encontraré el boleto, pero porque yo pues, ni compro, creo que he comprado uno, en no sé cuántos años, o porque me estacioné junto a una de esas, ¿no? Entonces, ¿sí me explicó? Entonces, no te frustres si la voluntad de Dios no necesariamente es como tú la quieres, o si tú le pides hoy que te muestre y ves que ya acabó el día y la semana y el mes y tú no sientes que llega una respuesta, no te frustres. Dios tiene tiempos, Dios tiene planes y lo más importante es que Dios está trabajando con tu carácter para que tú aprendas a confiar en Dios en los procesos. Eso es más importante, créeme, que hacer o no a veces el paso correcto. Y el tercero es no tengas miedo. A veces nos da miedo tomar una decisión porque decimos, pero ¿qué tal que yo decido esto y no es la voluntad de Dios? Mira, déjame y te ayudo un poco. Te vas a equivocar. Todos nosotros nos hemos equivocado en el proceso de entender y conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Todos. ¿Sí? Claro, con el tiempo y conforme más conocemos a Dios, nos vamos equivocando menos. Pero no hay una sola persona que hoy esté en Cristo y que nunca se haya equivocado. No hay una sola. No existe.
Todos hemos cometido errores, todos hemos cometido tropiezos, todos decidimos una cosa y ya al camino nos dimos cuenta que resulta que el camino era otro justamente, ¿no? Entonces, no te frustres si pasa eso. La verdad es que ojalá a nadie nos pasara, pero si nos llegara a suceder, simplemente le pedimos perdón a Dios y avanzamos. Órale, entonces, número tres, no tengas miedo. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la voluntad de Dios, que es justamente lo que nos tiene aquí. Déjame te leo algunas citas. Una de ellas la vas a encontrar en Salmos 37 a partir del versículo 3 y dice así: Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. Ajá. Y luego, déjame leerte cuatro que nos van a dejar entender de mucho mejor manera eso que te estoy diciendo. No, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4 versículo 3. Me están aquí moviendo las cámaras y todo. Primera Tesalonicenses 4:3 nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, que se abstengan de fornicación. Si te fijas, lo primero que nos dice es, esta es la voluntad de Dios, su santificación. Si tú recuerdas, al principio de esta cápsula, yo te dije que lo primero o la primera voluntad de Dios para tu vida es que tengamos una relación con Él y leímos incluso un texto. ¿Te acuerdas? Primera de Corintios 9, 1:9, perdón. Entonces, lo primero que tienes que entender es, la primera voluntad de Dios para tu vida es que tengas una relación con Él. Oye, pero es que no, a mí me urge saber qué voy a estudiar y qué deporte y con quién me caso. Descansa tantito, acuérdate lo que acabamos de leer aquí en el Salmo tantito, donde dice, no te alteres, guarda silencio, espera tantito y mejor enfócate en desarrollar tu relación con Dios para que la voluntad de Dios pueda ser manifestada. Número dos, yo ya sé que la voluntad de Dios para mi vida no es solamente tener una relación, sino también es mi santificación. Ajá. La otra cita que también es muy importante para nosotros es Primera de Tesalonicenses, ahí mismo, el siguiente capítulo, capítulo 5 versículo 18 que dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Es decir, significa que tú y yo tenemos que aprender a ser agradecidos. Tú vas a decir, oye, pero hay cosas en las que yo no sé por qué voy a dar gracias. Acabo de perder el trabajo, me acaban de robar el coche, me rompí la pierna, no sé, o sea, perdí la cartera o cosas mucho más grandes y mucho más serias, ¿no? Y uno a veces dice, oye, yo tengo que dar gracias porque me robaron el carro, tengo que dar gracias porque perdí la cartera, me clonaron la tarjeta y me acaban de sacar el dinero que yo tenía, o doy gracias porque me rompí el pie, a ver, no entiendo, ¿tengo que dar gracias por eso? No, no necesariamente damos gracias por lo que pasó, pero sí podemos dar gracias porque sabemos que Dios está con nosotros a pesar de lo que está sucediendo. Oye, que acabo de perder la cartera. Señor, te doy gracias porque más allá de mi cartera, tú eres mi proveedor. Tú eres quien me guarda, tú eres quien me sostiene, tú eres quien tiene toda mi vida en sus manos, Dios. Entonces te pido que por favor me ayudes en esto y gracias porque yo sé que veré tu mano, yo sé que veré un milagro tuyo, yo sé que veré tu protección, yo sé que veré tu provisión porque tú eres mi Dios, lo has sido siempre y lo seguirás siendo. ¿Sí me explico? No di gracias porque perdí la cartera, di gracias porque no obstante sucedió eso, Él es Dios. Él está con nosotros, Él nos guarda, es nuestro proveedor y todas esas cosas que tú y yo ya sabemos porque lo hemos visto en muchos de los capítulos anteriores de tu programa. Ajá. Y lo otro que también podemos entender es el Salmo 143:10, también es muy importante y dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios.
que tu buen espíritu me guíe por el buen camino. Y con esta es justamente con la que creo que podemos empezar a rematar el tema, ¿no? Porque si te fijas, nos regresa exactamente al punto del que tú y yo partimos. Y por eso dice, enséñame a hacer tu voluntad, que es lo que nosotros tenemos que decir cuando queremos conocer la suya. Señor, yo sé que yo tengo muchos deseos de hacer muchas cosas, pero enséñame a hacer tu voluntad. Eso es lo que Jesús dijo en Getsemaní, recuerda. Dice, porque tú eres mi Dios. Es decir, le estoy diciendo, yo quiero hacer tu voluntad porque tú eres Dios. Porque yo sé que lo que tú tienes planificado para mí es más grande, es más importante, es más alto y es más sublime de lo que yo puedo esperar para mí mismo. Y luego dice que tu buen espíritu me guíe por el buen camino. Es un acto de confianza en el que le estoy diciendo, yo voy a tomar decisiones, pero a final del día yo voy a dejar que seas tú el que arregle todos y cada uno de los pasos, ¿no? Y déjame cerrar con Proverbios 3, esa sí la tengo aquí afuera, esa ya no alcancé a meterla, pero Proverbios 3 dice algo muy interesante y déjame te paso un secreto. Es la cita en la que yo descanso cuando sé que tengo que tomar una decisión, cuando sé que tengo que dar el siguiente paso y aún no estoy del todo claro exactamente qué es lo que Dios está esperando que yo haga. Y dice, Proverbios 3, capítulo 3, a partir del versículo 5, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no rechace la disciplina del Señor, ni aborrezca su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Y la parte que a mí me deja siempre con mucha paz es donde dice, reconócelo, el versículo 6, cuando dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas, porque me recuerda que yo puedo equivocarme. Yo puedo un día tomar una decisión que no necesariamente era la que Dios estaba esperando que yo tomara. Pero si en el camino yo lo estoy reconociendo, yo sé que Él va a llegar y va a enderezar mi camino, aunque yo, por una mala decisión, lo haya acabado todo regado todo ahí en el camino, ¿no? Por eso el Salmo 143 es tan importante. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Yo confío en ti, quiero hacer tu voluntad porque confío en ti, que tu buen espíritu me guíe por el buen camino. Entonces, ya sabes, para conocer la voluntad de Dios, lo que tienes que hacer es, número uno y en primer lugar, establece una relación con Él. Dos, una vez que estableces esa relación con Él, aliméntala día a día, aliméntala y fortalécela. Ya sabes que la voluntad de Dios siempre va a llevarte a santificación. Él nunca va a querer algo que te aleje de la santificación. Nunca, nunca, nunca te lo va a pedir. Siempre te va a pedir que tú, el camino que tomes, te lleve a santificación y que seas agradecido. Siempre te va a llevar a ser agradecido. ¿Vale? Vamos a orar, amigos, para que Dios pueda establecer bien esto en nuestras vidas. Señor, te damos muchas gracias porque hoy tú nos has hablado sobre cómo podemos conocer tu voluntad, Señor. Gracias porque hemos entendido que lo primero que tú esperas de nosotros es que tengamos una relación contigo, que la podamos alimentar y que podamos confiar en ti en el proceso. Gracias porque hemos entendido que tú nos has dado emociones, Dios, para a veces entenderlo, pero sobre todo nos has dado entendimiento para poder saber cuáles son tus caminos, Dios. Padre, por favor, quita de nosotros el miedo a equivocarnos. Sabemos que sucederá y oramos porque no sea así, pero sabemos que probablemente nos equivoquemos con frecuencia. Pero queremos reconocerte en nuestros caminos, Dios, para que tú endereces todos los días nuestras sendas. Señor, revélate en nuestras vidas. Por favor, fortalece nuestra relación contigo, que andemos en tus caminos y que te honremos
todos los días. Señor, bendice a cada uno de los que están escuchando este programa. Oriéntales por tus caminos, Dios, todos los días de su vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, que fortalezcan esa relación y que puedan conocer tu corazón, que puedan conocer tu carácter para hacer tu voluntad todos los días, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues amigos, qué gusto estar con ustedes en este segmento de Que te conozcan a ti a través de Busco en Ti Radio Online, que transmite desde Colombia para todo el mundo. Me da mucho gusto verles. Que Dios les bendiga. Hasta el siguiente lunes. Saludos y bendiciones.